Las empresas de medios tienen que satisfacer el doble propósito del rendimiento empresarial para sus accionistas y propietarios y al mismo tiempo el propósito de esa información veraz para los ciudadanos. El Consejo de Administración y la alta dirección de las empresas de medios tienen que llevar a cabo la supervisión de ese doble propósito. Y hoy nos acompañan los que mejor nos pueden explicar este difícil propósito. Además, me gustaría subrayar que los 4 caballeros que me acompañan han dedicado su vida al sector de los medios, pero tienen circunstancias muy diferentes. Tenemos a José Antonio y a Fernando, que son propietarios con funciones ejecutivas en medios privados, es decir, medios que no cotizan en bolsa. Y tenemos a Luis y a Carlos, que son consejeros delegados, es decir, gestores, los máximos ejecutivos de sus respectivas organizaciones cotizadas. Además, tienen formaciones y trayectorias bastante distintas, vinculadas, como he dicho, siempre al sector de los medios. José Antonio es periodista, Fernando es economista, empresario, hijo de editores históricos, Luis es financiero, también economista y financiero, y Carlos es ingeniero. Entonces, va a ser un poco complicado, pero yo creo que precisamente esta heterogeneidad, ahora que se habla tanto de la diversidad, aunque no femenina, nos va a permitir sacarle jugo. Y la primera pregunta que hago a los propietarios de la mesa es cómo lleváis a cabo en la práctica, en la parte vuestra ejecutiva, ese doble propósito que se les encomienda a las empresas de medios en una democracia constitucional. Si quieres empezar, José Antonio, venga. Buenos días, muchas gracias, Elena, por darnos esta ocasión en un momento tan complejo. Voy a tratar de responder yo, cuando escucho a estas personas que tanto admiro, Carlos, Luis, por supuesto Fernando, gozan de una formación y de una aproximación a nuestra actividad que es, a mí me parece necesaria para conseguir parte de la condición necesaria para que un medio pueda ejercer libremente el periodismo, que es en lo que yo me he entrenado y me he preparado. Ahora veo a Fernando González Urbaneja, recordará que yo llevo 47 años, desde que era un niño, con 15 años empecé en un periódico, en Diario 16, y por tanto tengo este condicionante en el ejercicio de mi responsabilidad. Pesa más el propósito, que es un elemento fundamental en la razón de ser del Confidencial, contribuir a crear una sociedad más libre y mejor informada, y eso determina, por así decirlo, mi acción de gobierno. Esa es la prioridad, y luego están la estructura, los contrapoderes que he considerado necesarios, que entre otros fue sacrificarme como un periodista más o menos decente, que fui, tuve que renunciar a esa función para ejercer esta parte que es mucho más complicada, mucho más compleja y que me hace mucho menos feliz y que es la que más me agobia, que es la parte del gestor propietario cuenta de resultados. Pero creo con esta primera introducción, Fernando, que... Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y darte las gracias especialmente a ti, Elena, por ser nuestra conciencia para recordarnos. ¡Qué horror! Que eres ese martillo pilón que nos recuerda lo importante que es la gobernanza. Y luego, gracias por hacerme ya propietario, porque todavía no lo soy. Afortunadamente, mi padre y mi tía. Tengo una anécdota que me dijo el guardia jurado de la entrada del Heraldo, que tenía el mejor mote de la empresa porque me llamaban Carlos de Inglaterra, porque decían que no iba a reinar nunca, ¿no? Afortunadamente para Carlos de Inglaterra es rey y yo no soy accionista todavía, ¿no? Pero lo que sí que le tengo que agradecer a mis mayores y como también decía mi abuelo, que siempre que pudiera hablar bien de nuestra empresa, porque luego la gente no se acuerda quién se lo ha contado, a mí desde pequeño, pues claro, en esta figura de familia editora, con un abuelo asesinado, un bisabuelo asesinado en el Paso de Independencia, una bisabuela que en el año 39 se tuvo que hacer cargo de un periódico contra la dictadura, un periódico monárquico,
o unos abuelos o unos padres que se han jugado todo su patrimonio por defender unos valores y unos principios, es que venimos enseñados de casa, ¿no? Y el primer mandamiento de nuestra casa es que no somos propietarios de nada, sino responsables de la gestión de una institución, ¿no? Entonces, eso te imprime carácter ya desde pequeño y te hace sentir el peso de la responsabilidad que estás para servir y no para servirte, como diría José María García, ¿no? Y luego consideramos fundamental esos contrapesos, porque al final pues este es un negocio que a veces te ciega, porque es un negocio y antes especialmente que éramos muy rentables pero muy influyentes, ¿no? Entonces que de alguna manera caigas en la prepotencia y en la falta de humildad, es fundamental establecer estos contrapesos o contrapuntos, y en nuestro caso siempre hemos intentado rodearnos de los mejores profesionales posibles, tanto en lo editorial como en la parte de gestión. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Carlos, que me ayudó a que juntos construimos pues de un pequeño grupo regional un gran grupo internacional, pero por ejemplo el exdirector de Heraldo, Guillermo Fatas, con 80 y tantos años, sigue como responsable del área editorial cuidando esas esencias editoriales, esos valores que perduran desde hace 130 años y que han sobrevivido a varios regímenes políticos, a guerras y a muchos cambios, ¿no? Entonces, esa combinación de una familia comprometida con unos valores y unos principios que durante 6 generaciones ya, junto con un equipo ejecutivo, y luego incorporando desde hace 30 años, por ejemplo, consejeros independientes, una empresa no cotizada, pues son elementos que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Carlos, ¿cómo lo vivís vosotros, la gestión de ese doble propósito desde empresas cotizadas, empezando por Carlos y luego continuando con Luis? Bueno, es retador, o sea, porque tienes que estar balanceando continuamente. El propósito de una empresa editorial, ya lo han comentado José Antonio y Fernando, es claro. Y desde el punto de vista de la gestión, lo que es claro también es que o tienes una independencia económica o eso se va a poner en cuestionamiento continuamente. El hecho de estar cotizados también te añade un plus de exigencia, porque al final el estar cotizado es estar continuamente bajo la presión del mercado, bajo la presión de crecer más, etcétera. Con lo cual, compatibilizar todo eso en un entorno, hoy en día, en un entorno digital, donde las barreras de entrada han desaparecido, donde la diferencia entre lo que es buena praxis periodística y lo que no lo es, entre lo que es contenido y lo que no lo es muy gris, entonces hace que sea un entorno muy complejo, muy complejo. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, como te decía, nuestra obligación es al final conseguir tener una cuenta de resultados lo más sólida posible, porque esa es la mejor garantía para que el editor al final haga su labor, y es el preservar, como decías, pues la esencia editorial y realmente una independencia que al final te lo da el éxito de tu producto. O sea, no olvidemos que al final estamos en un mercado, la gente oye la radio o lee un periódico, paga por leer un periódico, tiene suscriptores, y al final todo eso es porque responde a una calidad y a un producto que se demanda, ¿no? Y Luis, ¿cuál es tu experiencia? Sí, estoy de acuerdo con Carlos. Buenos días. El trabajo de un editor es extraño, o de un gestor de medios, como se quiera, porque se trata de seleccionar unos cuantos profesionales para que lleven a cabo las esencias editoriales de una cabecera, de un medio, y lo normal es que, si hacen bien su trabajo, comprometan la cuenta de resultados. Con lo cual, tu trabajo es alegrarte de que te estropeen el resultado de tu trabajo y buscar alternativas idóneas para proteger esa cuenta de resultados que decía Carlos, que es la garantía de la independencia futura para que tus periodistas puedan seguir comprometiendo tu cuenta de resultados. Esto, así dicho aquí en esta plataforma, es bonito. En la gestión del día a día no es muy frecuente, y me refiero a la actitud del editor de ser partícipe y soporte de la actitud de sus periodistas a la hora de poner en problemas a la empresa editora. Fernando y José Antonio, según algunos expertos, que ya sabemos que los expertos pues son expertos y muchas veces fallan, pero parece que en los tiempos que corren en este entorno digital, la mejor estructura de propiedad para una empresa periodística es
es vuestra estructura, que son empresas privadas, que no tienen que rendir cuentas a unos mercados que tienen un cortoplacismo y un foco específico en la maximización de beneficios, incluso con periodicidad trimestral. ¿Qué características tienen vuestros accionistas de referencia y cómo os acompañan en empresas privadas? Bueno, nuestro caso, como todos los aquí presentes conocéis, es decir, el Confidencial nació hace 23 años, fruto de una iniciativa. Yo venía, como he dicho, del periodismo, estoy en Terra, conecto con el mundo digital, vivo en esos tiempos y por tanto es, insisto, un grupo de amigos sin capital, con muy poco dinero, somos profesionales que vemos la oportunidad de emprender y volver, que es algo que yo tenía dentro. Abandoné el periodismo durante un tiempo para irme al lado de la comunicación y bueno, tenía el anhelo, la necesidad de volver al periodismo y Internet me dio esta oportunidad. Las características, por tanto, de nuestra compañía es diferente. Somos un grupo de amigos, una startup al uso, que tiene un proyecto de crear un medio diferente aprovechando la existencia, la aparición de una plataforma llamada Internet, de una web, cuyo capital de arranque era poco relevante y el proyecto pues podría ir a buen puerto o no. Digo que el origen ya determina parte de nuestra propia historia y todos los desafíos que tenemos por delante en el aprendizaje de mejora en la gestión de nuestra propia realidad, ¿vale? Que es compleja, que obviamente estamos en un proceso, así lo he vivido yo desde hace 25 años o los que llevo vinculado al mundo digital, y que es un proceso que no termina de concluir, es decir, que está en un constante proceso de cambio. Entonces, cuando incorporas a la pregunta la gobernanza en un entorno como el mío, cuando me comparo y hablo con Fernando, por supuesto, ni que decir tiene con grupos centenarios, no me siento del todo identificado porque no tengo tampoco esas limitaciones. Lo que hemos tenido es, claro, un propósito y desde el punto de vista, digo, de la estructura de poder, de la participación accionarial, incluso de los órganos de control o de gestión, pues un consejo integrado. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, esperemos que en el futuro podamos, y ese es mi propósito, mejorar, ampliar e incorporar nuevos talentos, pero hasta el día de hoy conformado con sus 6 socios, más la invitación del director que participa como invitado, para también escuchar de manera directa lo que para mí es esencial en la gobernanza de un medio de comunicación, que es esos contrapoderes internos. Yo no puedo censurar a mi director, y menos en el tiempo presente, incluso aunque contravenga mis propias opiniones y criterios. Esa es la renuncia que yo hice y es lo que garantiza la independencia de mi medio, asumiendo como gestor-editor el coste que se deriva de las acciones de mi redacción. Entonces, digamos que como desde mi realidad, que es muy, en ese sentido, muy sorprendente, porque todo ha ocurrido demasiado deprisa. Yo pensé en un medio para centros de poder, que era como yo había vivido en las empresas, en mi última etapa en Telefónica, 15-20.000 lectores de una élite, que ha sido siempre mi pensamiento, pero eso devino en el año 2006 en 100.000. Eran con nombres y apellidos, con el Big Data que desarrollamos, eran personalidades muy relevantes. Por lo tanto, el proceso de éxito relativo fue contundente. Y la cuestión, insisto, y termino, es cómo nos adaptamos a un tiempo que está cambiando constantemente en esta sociedad tan líquida, sin renunciar a cuestiones que para mí son hoy más importantes que nunca jamás en 47 años de dedicación a la actividad periodística, que es la tolerancia. Y que es, o sea que al final, al ser amigos tuyos los propietarios del Confidencial, te han respaldado en los peores momentos y han sido de alguna forma leales a ese propósito con el que tú pusiste. Totalmente. He gozado de todo el respaldo de mis compañeros accionistas y he tenido a su vez el atrevimiento de propiciar un ADN dentro del Confidencial donde el poder reside. Y en este caso no es demagogia, en la dirección del periódico, que lleva 13 años, Nacho Cardero, que después lo tendréis por aquí, al frente de la dirección del periódico. Y por tanto, esa es la garantía y esa es la dificultad a la que aludía
Enrique, Luis. Es decir, bueno, que a veces tienes que sacrificar. Y la cuestión es, por supuesto, un elemento esencial de la buena gobernanza, la independencia financiera. Nosotros el año pasado tuvimos 700 anunciantes y tenemos 55.000 suscriptores, que es muy poco en comparación con lo que yo llamo los parroquianos del Confidencial, que está entre 600 y 700.000. ¿Qué es lo que me importa? Y que es donde creo que está el valor de la independencia. Pero obviamente, condición necesaria, independencia financiera y solvencia. Y si no hubiéramos sido rentables y muy rentables, no estaríamos aquí. En estas condiciones de un periódico, de un señor como yo, digo mío y de mis amigos, que somos un grupo de profesionales. Formaría parte de muchas de las tentaciones que han aparecido en mis 23 años, ¿vale? Formaría parte de un gran grupo. Y Fernando, ¿tú cómo te acompañan esos accionistas de referencia de tu grupo en tu misión? Nosotros hasta la cena de Navidad es una junta general de accionistas, ¿no? O sea, que es... Yo siempre recuerdo que a finales de los 90 le dije a mi padre, volví a la carga porque quise estudiar periodismo y no me dejó, me lo tenía que pagar porque en Zaragoza no había, y volví a la carga y le dije a mi padre que me quería dedicar al negocio familiar y me dijo que lo tenía que pensar unos días. Me citó un día en su despacho y llegué y había hasta unas llaves con un llavero de Ford y ojo, estos Yarzas son estupendos, me van a poner hasta un coche, ¿no? Era de una Ford Transit, me tuvieron un año repartiendo y un año cargando bobinas en la rotativa, ¿no? Después de eso le dije a mi padre, obviamente, me voy, ¿no?, de la empresa, después de esos 2 años. Pero me fui porque entonces la empresa estaba muy ramificada acá. Cuando tú llegas a la 5ª generación, pues hay muchas ramas de primos y tal, y comprar la primera rotativa me costó cambiarle una cocina a una tía, comprarle un coche a un primo mío, pagarle un viaje, y dije, esto es ingobernable. Entonces le dije a mi padre, mira, cuando soluciones esto me llamas y vuelvo. Y en 6 meses lo hizo. Y le compró, hipotecándose hasta las cejas, le compró al resto de la familia. ¿Por qué cuento esto? Luego pasó una anécdota que un gran grupo, me recuerdo perfectamente, bueno, un gran grupo que era Vocento, con el tristemente perdido hace poco Alecho Echeverría, hizo una oferta de compra y yo recuerdo esa reunión a la que mi padre me hizo acompañarle, donde le llegaron a poner 200 millones de euros del año 2000 y yo digo, usted se rendirá. O sea, yo ya me veía en el Caribe y yo veía a ese hombre que le podían haber ofrecido lo que quisieran y era un compromiso de vida que luego nos trasladó a sus hijos y que nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando uno analiza el panorama de los medios en España, más allá de que hemos vivido unas circunstancias dificilísimas, económicas y de transformación digital como en todo el mundo, en España yo creo que el verdadero problema de los grupos de comunicación ha sido la gestión de las sucesiones. Y no es extraño que grupos, y no voy a hablar solo del nuestro, grupos como por ejemplo Vanguardia, que han tenido sucesiones claras, pues funcionen bastante bien, porque en los otros grupos, oye, yo mismo he sido despedido, que tiene mérito 2 veces, de la misma empresa fruto de esas batallas accionariales, ¿no? Entonces, yo diría que es un punto absolutamente crítico y que ha sido más decisivo que factores como la disrupción digital, habiendo sido tremenda. Luis y Carlos, no sé quién quiere responder a esta pregunta, pero y por supuesto me gustaría escuchar a los dos. ¿Cómo es la relación con vuestro consejo de administración? Y ante los cambios que se están viviendo en los mercados, volviendo un poco a lo mismo, ¿preferís un consejo que en vuestros casos no es así, pero la entrada de inversores institucionales o un accionista de referencia que puede imponer ciertos criterios si son favorables al periodismo? ¿Cómo vivís todas estas tensiones en empresas cotizadas? Un accionista de referencia claro es más fácil para un gestor es mucho más fácil de manejar, fundamentalmente porque las directrices son claras y son unívocas. Entonces, a partir de ahí, si te gusta lo que esa persona de referencia pretende, fenomenal, y si no te gusta te vas o te van. Gestionar un consejo de administración con unos cuantos dominicales que son terceras y cuartas generaciones de fundadores, que cada uno de ellos puede tener una idea u otra concreta en virtud de un tema u otro a lo largo del tiempo, es mucho más complejo. En la gestión de esa complejidad hay algo de protección de independencia también,
y de protección de posición, porque si tú solo tienes un accionista referencial, ese accionista referencial puede venir alguien y convencerlo. En el caso de una empresa cotizada con múltiples y fragmentados accionistas dominicales, tienes que convencer a mucha más gente, con lo cual es mucho más difícil. Entonces tiene ventajas e inconvenientes. En nuestro caso, además, como cotizada, tenemos las correspondientes cuotas de consejeros independientes, las correspondientes comisiones, las correspondientes cierres trimestrales de cara a analistas y, por supuesto, accionistas institucionales que no tienen presencia en el consejo, en nuestro caso, y que tienen una inversión desde una perspectiva puramente financiera y transparente. Entonces, es que depende. Y los consejeros, Carlos, comenta. Sí, no, bueno, en nuestro caso yo creo que hay que separar también lo que sería un único medio, un consejo, ¿vale?, donde ese medio tiene su labor editorial y su labor empresarial, ¿vale? Y hay que separarlo un poco de una empresa, en nuestro caso Prisa. Nosotros tenemos un consejo donde tenemos dos grandes negocios, un negocio de educación que no está ligado a lo que es la comunicación, además está en Latinoamérica, que es Santillana, y luego tenemos negocios de medios que no necesariamente es una única cabecera. Obviamente tenemos El País, tenemos una radio en España, tenemos en Colombia, en México, en Chile. Entonces hay multitud de medios dentro de la parte de medios. Entonces, desde el punto de vista del Consejo de Administración, en este caso el Consejo de Administración como el máximo órgano responsable de la gestión de la compañía, derivado de la Junta de Accionistas, es el que vela por el buen funcionamiento de la empresa. Desde ese punto de vista, la labor es buena, porque es una labor profesional. Al final tiene que ser un consejo profesional que al final, obviamente, dentro de todas las condiciones de contorno que implica, lo ha comentado Luis, lo que es estar cotizado, como en nuestro caso, pues al final hablas de planes de negocio, hablas de presupuestos, hablas de la labor y el buen desarrollo de lo que es la empresa como tal. La parte editorial, al final, en este contexto, al final es más compleja de gestionar, porque al final, claro, cada medio tiene su idiosincrasia y sus mecanismos, ¿vale? Y no necesariamente en un caso de una empresa grande con distintos negocios, pues puedes estar volcado en el Consejo de Administración toda esa labor editorial. Entonces lo tienes que bajar a la casuística y la idiosincrasia de cada medio, ¿no?, que es en nuestro caso, ¿no? Y hay una cuestión que ha comentado José Antonio, y es dar voz, por ejemplo, en vuestro caso, al director de la redacción en las reuniones del Consejo. Ahí habéis hablado también de los consejeros independientes. ¿Cómo apoyan los consejeros independientes la misión editorial o la misión, el propósito periodístico en las dinámicas de los consejos? Si habéis tenido una experiencia positiva en ese sentido, y si veis la práctica de introducir en las conversaciones y dinámicas de deliberaciones del Consejo a figuras como pueda ser el director de la redacción u otras, para abordar los asuntos de la credibilidad, los asuntos de la independencia, los asuntos de la calidad periodística. ¿Cómo veis estas dinámicas? Aquí os dejo un poco quien quiere lanzarse a responder estas cuestiones, que son cuestiones, elementos específicos de gobernanza de medios, es decir, damos voz a este tipo de personas en las dinámicas del Consejo y eso cómo afecta luego a la gestión. Si quieres, cuento muy rápido y os dejo que he hablado. En nuestro caso es bastante sencillo y pongo, por no poner nombres, pero consejeros independientes que dicen: he recibido llamadas para intentar influir, y la respuesta del consejero independiente es: fenomenal, pero eso a mí no me corresponde. Así de sencillo. Sí, no sé, en Vocento tenemos una comisión editorial donde no están los consejeros independientes. No es una comisión oficial del Consejo, es decir, no es de CNMV, pero es un consejo, se llama comité, me parece, no comisión. Pero es una comisión de revisión de temas donde los periodistas puedan plantear fundamentalmente necesidades, más que, y luego contar lo que vale la pena que se sepa en el Consejo de Administración sobre la experiencia de, calcula, 11 periódicos en general, unas cuantas revistas, unos cuantos medios. Después la información de ese comité va al Consejo de Administración, normalmente se escucha con normalidad, no da para demasiada conversación, y los consejeros y consejeras independientes que tenemos fundamentalmente se encargan de las materias económico-financieras de la compañía. No hay demasiado debate sobre el entorno editorial o sobre la conveniencia de según qué informaciones o no.
Es que hay bastante debate sobre el tema de si los consejeros independientes tienen que velar por esa misión periodística del medio de una manera más focalizada. Fernando, tú has comentado algo de que habéis ido introduciendo en vuestro consejo consejeros independientes. ¿Con qué función concreta? ¿Cuál es la función que tienen en vuestro consejo? En nuestro caso se circunscribe más al ámbito empresarial, aunque también me imagino que llegado el caso, si nos volviéramos locos, que no es el caso, porque tenemos personas de un prestigio como un Manolo Pizarro o gente de primer nivel, pues levantarían la bandera o directamente dimitirían, ¿no? Pero yo ahí sí que creo más en la figura. Primero, al igual que José Antonio, nosotros confiamos muchísimo en nuestros directores, como la directora de 20 Minutos, Encarna Samitier, que oye, lo hacen fenomenal, y yo realmente creo en la figura del editor, o sea, la persona que tiene que velar para que esos principios y esos valores editoriales se ajusten y se permanezcan leales a ellos, pues esa es la figura del editor. Y también nos gusta esa figura de periodistas veteranos, ex directivos de la redacción, que de alguna manera forman ese consejo asesor editorial, que también vela para que esos principios editoriales, y es un ecosistema que fluye de manera muy natural, al igual que José Antonio, dándole muchísima confianza a la figura del director. Yo creo que en nuestro caso viene muy contaminado por un pecado original que a un tío mío lo hicieron director del Heraldo con 17 años para evitar que Franco pusiera un director, y amparado en el empate societario se pegó 55 años y era director del periódico y consejero delegado de la empresa, con lo cual el pobre director general vivía peor, porque claro, su subordinado era a su vez su jefe, y eso nos hizo que nuestro ADN está que la figura de los directores pesa mucho, ¿no? Y casi el editor está para apoyar, respaldar la labor de lo que es los directores, ¿no? Sí. Bueno, yo he contado al principio las características y los elementos diferenciales de una startup que ha devenido en algo que sí ha conseguido tener el respaldo de un porcentaje muy importante de la población y por tanto una masa de lectores que nos hace ser responsables del cumplimiento de ese propósito, que es lo que yo digo que hago dos cosas: gestiono egos y garantizo el cumplimiento de ese propósito de contribuir a crear una sociedad más libre, mejor informada. Veo a José Antonio Zarzalejos, que es por todos conocido y es el presidente del Consejo Editorial, y es un contrapoder para mí, para el director y para la estructura del periódico, porque su voz es una voz autorizada que representa los valores esenciales del periodismo en un Estado de Derecho. Entonces, en la estructura del Confidencial, esta es la experiencia. Es verdad que hay una concentración de poder en mi figura como propietario editor, pero que tengo el sesgo, lamentablemente, periodístico. Y por tanto, conecto de manera superlativa con esa vocación periodística y desatiendo más la cuestión de la cuenta de resultados, pero que procuro ejercer con diligencia para cumplir lo que he dicho, esta independencia financiera. Pero digo que esos contrapoderes, por tanto, el Consejo para mí, evidentemente en una estructura como la nuestra, todavía, como he dicho al principio, con muchas mejoras y con desafíos por delante de incorporación de talento, vería más el Consejo como el órgano en el que atraemos talento para el desarrollo de la parte más mercantil, pero obviamente conectado con una vocación y con un compromiso con ese propósito y con los principios y valores que nos vieron nacer y que están expuestos por toda la estructura de nuestra redacción. Entonces, a partir de ahí creo que las dinámicas de un periódico deben de respetar, y la clave está en cuál es el propósito, y la estructura, insisto, de poder, incluso en órganos de administración, estar condicionada. No me imagino un consejero independiente en el Confidencial tratando y pretendiendo ejercer una influencia sobre la línea editorial, porque eso evidentemente no se sostiene, pero no se sostiene en el ADN del periódico. Es decir, que cuando yo explico, después de 23 años, que yo no he podido ni voy a parar la publicación de una información jamás, es porque soy un convencido del Estado de Derecho y de las reglas de juego de una democracia, donde efectivamente echamos de menos ese nivel de tolerancia, que probablemente habrá que volver como actores de la industria la mirada hacia estos elementos importantes, ¿no? y cierta continencia, contención institucional, ¿no?
pero yo creo que las bases de gobernanza en los términos que planteas de Consejo de Administración, yo creo que están definidas. Y la clave es un director empoderado y un editor que no puede entrometerse en la tarea de la representación, porque al final el director es el representante legítimo del cumplimiento de ese desempeño y del cumplimiento del artículo 20 de la Constitución. Es decir, y es el que da la cara ante los tribunales. El Confidencial ha tenido el año pasado 40 y tantas demandas, pero así todos los años. Y nos estamos jugando todos los días. Por tanto, las garantías en el Estado de Derecho están ahí también. Entonces, bueno, no me quiero enrollar, pero este es un poco el... Muchas gracias. Yo creo que vamos a dar paso a preguntas que pueda hacer o que pueda tener interés hacer alguien a nuestros ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Enhorabuena por la organización de este evento. Me parece muy interesante poner en valor la importancia de la gobernanza y la transparencia de los medios como una parte del sistema democrático. Hay una cosa que se ha mencionado también, junto con la posibilidad de hacer transparencia de la gobernanza de los medios, que es la independencia financiera, ¿no? Que es la otra clave para que los medios cumplan su labor en la sociedad. Y dentro de esta independencia financiera, teniendo en cuenta que en el caso de los medios escritos alrededor del 60% de los ingresos vienen de la publicidad y en el caso de los medios audiovisuales pues casi el 100%, se podría plantear el introducir también entre los anunciantes cierta responsabilidad con el ecosistema de medios de información, por ejemplo, revelando o haciendo transparencia sobre el porcentaje de su inversión publicitaria que se dedica a medios con responsabilidad legal sobre sus contenidos, con cierta gobernanza, etcétera, frente a plataformas sin responsabilidad sobre los contenidos. Gracias. Habéis entendido la pregunta, ¿no? Carlos, esto es un tema que, bueno, vosotros dos lo lleváis. Sí, bueno, ese es un tema además en el que insisto yo bastante. Al final, los medios de comunicación con buena praxis periodística, que es todo lo que hemos descrito en esta mesa, es un factor, una condición necesaria, aunque no suficiente, para la sostenibilidad democrática. La sostenibilidad democrática es una condición más dentro de los criterios ESG que desgraciadamente no está explícita, se da por hecho. Y yo creo que hoy más que nunca, lo estáis comentando, José Antonio, está más en riesgo que nunca. Entonces, desde el punto de vista de esa sostenibilidad democrática, el rol que tienen unos medios, los medios de comunicación, es absolutamente fundamental. Los modelos de negocio de los medios de comunicación es, como decías, es complicado, es complejo, básicamente porque nosotros siempre hemos vivido de la publicidad y en el caso de los periódicos también de la venta de periódicos o suscripciones, ¿no? La parte publicitaria pues está vehiculándose hacia otros elementos, plataformas de audiencias masivas y con otros criterios, lo que hace es que nosotros seamos desde ese punto de vista más vulnerables, ¿vale? Claro, si al final se conceptualizara o se taxonomizara la sostenibilidad democrática como un criterio más ESG, los anunciantes tendrían un elemento más a favor de su inversión publicitaria en medios con buena praxis periodística, que no olvidemos que al final tenemos redacciones, tenemos periodistas y eso es un coste frente a otras alternativas donde no se hace periodismo realmente y solamente se distribuye un contenido no curado, ¿no? Entonces eso sí que podría dar un plus adicional desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de los medios. Si los medios de comunicación no son sostenibles financieramente por sí mismos, no harían su labor, y al final acabarían o desapareciendo o no haciendo su labor, que al final sería haciendo propaganda o sirviendo de intereses espurios, ¿no? Elena, cuando el primer viaje, cuando fui nombrado presidente de la Asociación Mundial, me fui a ver a Marty Baron, al prestigioso director del Washington Post, y comiendo en su despacho me dijo: mira, Fernando, o somos capaces de involucrar a la sociedad civil y especialmente a los anunciantes a que nos apoyen, o si no, la imagen que damos es que somos unos dinosaurios que estamos intentando defender una posición de privilegio frente a los medios incumbentes, ¿no? Y un patrono, José Luis, organizó una mesa redonda muy interesante con la empresa familiar y ahí pudimos dirigirnos varios editores hablando que al final la sociedad tendrá los medios que quiera tener, porque yo creo que nosotros, que hemos llevado nuestra cura de humildad y que probablemente fuimos arrogantes y soberbios y pasamos una crisis muy dura, hemos hecho nuestra travesía del desierto, hemos hecho nuestros deberes
Somos el segundo sector más digitalizado, hemos sufrido como perros, pagando con creces, como decía, nuestros excesos, pero si la gente no confía y apuesta por nosotros, lo tendremos muy mal y luego nos lamentaremos. Yo recuerdo que una vez que di una conferencia se acercó el presidente de Castilla-La Mancha, que no tiene una red de periódicos propios, y dice que envidia me da que Aragón tenga, o como tiene Navarra, o como tienen muchos de los periódicos de Vocento, porque al final, cuando desaparece un medio de comunicación, la democracia se hace más débil, ¿no? Pero no es una responsabilidad exclusivamente nuestra, que creo honradamente que hemos hecho, que hemos pagado nuestra penitencia, como decía, pero también pues la sociedad tendrá los medios que quiera tener. Bueno, tú en este debate de cómo involucrar a la sociedad civil, anunciantes, en el respaldo de los medios y a través de medidas ya concretas como las que plantea Carlos, ¿cómo lo vives tú? Yo, vamos a ver, lo primero que creo que la sociedad civil española, más allá del momento que estamos compartiendo y sufriendo, de un momento altamente preocupante, ¿no? Desde el punto de vista... Yo siempre he tenido una mirada hacia los señores de la prensa, como diciendo, estos no se enteran, están contribuyendo a fagocitar parte de la industria, he tenido una mirada muy crítica, ahora ya me he incorporado a la AMI, ya voy a poder expresar también sentimientos, emociones y opiniones más desde dentro, ¿no? Y aceptando el rol que nos corresponde por llevar el tiempo que llevamos, pero yo sí he encontrado hasta la fecha un respaldo de la sociedad civil, es decir, los anunciantes, he hablado, 700 anunciantes han creído en el Confidencial, lo han encontrado en el Confidencial en el año pasado, una plataforma mínimamente conveniente y necesaria, y lo entiendo siempre como un respaldo, ¿no? Yo creo que hay un problema mucho más grave en estas dinámicas en las que estamos viviendo, planteando en términos puramente prosaicos, es decir, cómo se financia un Estado de Derecho, una prensa libre en un Estado de Derecho, que tiene que ver ahora mismo con prácticas en las administraciones públicas en general que habrá que revisar. Es decir, si realmente queremos jugar limpiamente, pues no puede ser que el Confidencial, y hablo de mi situación, en Cataluña haya tenido 1.000 euros de inversión publicitaria, con 300 y pico mil usuarios diarios. Es decir, que no quiero tampoco establecer una protesta, pero sí, yo creo que tenemos por delante un desafío, los medios de comunicación. Insisto, en una democracia donde yo lo que apelo es a la tolerancia y a la aceptación de las reglas de juego, que están bien definidas. Y ahí la financiación, por supuesto, es esencial, porque la manera de fagocitar o acabar con un medio como el mío es muy sencillo. Ya está, es el estrangulamiento financiero y por tanto siempre aparecerá alguien que terminará adquiriendo un medio que tiene una relevancia pública y que ocupa un espacio en la centralidad. Pero yo creo que el debate nuestro, de actores de la industria y que venimos hablando, es, señores, en la medida de nuestras posibilidades contribuyamos a crear esta sociedad más libre y mejor, donde haya cabida para todos y donde los actores de la industria desde el punto de vista publicitario también comprendan, participen de la relevancia. No puede ser que un anunciante a las 7 de la mañana esté preocupado porque el medio ha publicado una noticia relevante que afecta incluso a su cotización y que a efectos publicitarios no seamos el soporte conveniente y necesario para ningún tipo de ayuda. Pero José Antonio, una pregunta. Tú hablabas de los 700 anunciantes, 85% de inversión publicitaria digital en plataformas. Uno, sí. Dos, ¿por qué tú y yo tenemos que responder, que ya me parece bien, con nuestra casa y con todo nuestro patrimonio sobre lo que hemos publicado en nuestros medios, y el señor Zuckerberg no? Es que esto es como correr contra Usain Bolt, pero dices, mira, tú el gordito de Zaragoza sale de los 100 metros y Usain Bolt desde los 50, y ahora gánale. Es que me parece profundamente injusto. De este tema, Fernando, y se nos exige a los medios, oye, nosotros lo vivimos con Carlos, nosotros hicimos una fusión en Soria, fijaros qué operación de consolidación, Heraldo de Soria, Diario de Soria, 2.000 ejemplares y 1.000, oye, posición dominante, con un par. Nos gastamos más en abogados que lo que fue la operación. Y nos pegamos más meses que Google comprando YouTube. Pero ese es el marco regulatorio en el que hemos vivido. Es que se nos pide, ¿qué es lo que digo? Que ganemos a Usain Bolt, y hemos hecho muchas cosas mal y nos mereceríamos parte de nuestros males.
pero lo que digo es que luego nos lamentaremos. Yo creo sobre este tema, lo he expresado en privado, lo expreso en público, que creo que es la primera vez que hablo ante un grupo tan importante de compañeros de la industria y de la profesión. He recriminado a ustedes en distintas ocasiones parte de este proceso de deterioro y de descomposición. Hemos alimentado, ahora que hablamos de inteligencia artificial, a las grandes plataformas. También los medios, empezando en Estados Unidos, que lo he seguido desde que empezó, insisto, la industria, hasta nuestros días. Entonces yo creo que llega el momento, insisto, en este Estado de Derecho del que estamos hablando tan perjudicado, de plantearnos como sector de medios de comunicación realmente cuál es el papel que desempeñamos y qué está pasando con estos actores tan potentes que evidentemente comprometen mucho menos que tú y que yo, efectivamente, porque podemos terminar en la cárcel arruinados mañana, y Zuckerberg. Pero la cuestión no es esa, yo creo que la cuestión es nosotros, mirarnos a nosotros y ver qué capacidades, qué habilidades, qué poderes tenemos para establecer ciertas reglas de juego. Pero en relación a la sociedad civil creo que hay cierto nivel de conciencia todavía, afortunadamente, ¿vale? Y es a través de esa sociedad civil, es decir, de empresas privadas que terminan apostando, apoyando y financiando. Yo tengo en el Confidencial 200 y pico trabajadores, con lo cual, bueno, ya tiene una relevancia y una dimensión, ya no estás hablando de una cosa pequeña, de una startup al uso, ¿no? Y por tanto, evidentemente, apelamos a eso, al reconocimiento del medio, que es influyente para trasladar a la sociedad criterio, contexto, calidad, claro que sí. Y ahora que estamos con la IA no nos vamos a meter en ese territorio, pero estamos obligados si queremos sobrevivir. Y yo estoy convencido de que la prensa de calidad va a sobrevivir, por supuesto. Pues con esto, perdóname que te interrumpa, José Antonio, porque estamos ya fuera de tiempo. Sí que quería dejar una última reflexión a Luis y a Carlos para concluir. Vale, bueno, voy de la pregunta a Usain Bolt. Es bueno que por lo menos los anunciantes que invierten en medios, vamos a llamarlos certificados por hacer la historia corta, por lo menos les luzca en términos de criterios de ASG, etcétera. Sí, claro, ya que tienen esa intención, que lo hagan. Lo único que pasa es que no debieran hacerlo por eso. Es decir, los medios son importantes, son esenciales para el mantenimiento de la democracia, Jefferson y tal, en tanto en cuanto sean importantes para la sociedad en la que vives. Si no, no son importantes. O sea, puedes tener unos medios gloriosos, si la sociedad los desconsidera, ni son importantes para la democracia ni para ninguna otra cosa. Si son importantes para la sociedad en la que se extienden y hacen su trabajo, serán eficaces para la publicidad. Si son eficaces para la publicidad, no necesitaremos apoyos de criterios ESG para que luzca una inversión, porque entonces la inversión vendrá. Como no estamos en este círculo virtuoso, creo, o sea, desde luego no soy optimista con ese círculo virtuoso, sí necesitamos otros apoyos para que la fachada no se caiga. Entonces sí necesitamos ir a esos anunciantes a los que pedimos compromiso con nuestra causa, les luzca. Pero es que nuestra causa solo será importante para la democracia, insisto, si la sociedad la valida. Si no, no. Y otra vez, no soy optimista. Y respecto de la presencia de Usain Bolt y su musculatura y sus impresionantes 9 segundos en los 100 metros, es que nosotros hemos dado de comer a Usain Bolt. Entonces, ¿qué vamos a pedirle ahora? ¿Que deje de correr? Bueno, Carlos. Que salga de los 100 metros. Claro. Te toca la intervención final rapidísima. No, bueno, yo creo que está todo dicho. Yo creo que los medios van a ser más necesarios que nunca. Yo creo que la sociedad sí que los necesita, un poco lo que dice Luis, que los tiene que necesitar, pero sí que los necesita, porque realmente lo que estamos viviendo ahora es un tema de distribución de contenido y de generación de contenido. El contenido siempre lo seguiremos generando nosotros, y al final va a ser más necesario que nunca por cuanto la sociedad va a necesitar más información verificada, independiente, fiable y contrastada. La clave es encontrar el modelo de negocio que soporte eso y por tanto que soporte el trabajo que tenemos que hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ahora vamos a hablar precisamente de la relación medios y plataformas y voy a dar paso a la siguiente mesa redonda. Nos vemos. Muchas gracias, caballeros. Gracias.